Tatsu había salido a hacer unas tareas y al volver a casa, su esposa Miku le dice que sus padres pasarán a visitarlos en un par de horas. Entonces, él se pone rápidamente a cocinarles algo para cuando lleguen. A la madre de Miku le gusta bromear todo el tiempo y Miku le sigue la corriente. Además, el padre parece que quisiera decir algo pero no se anima. Toda esa situación hace que Tatsu comience a sentirse incómodo. De repente, el padre de Miku le dice a Tatsu que si le gustaría que jueguen juntos al béisbol, y él acepta la propuesta. Tras varios lanzamientos, Tatsu lanza la bola con demasiada fuerza y termina rompiéndole la nariz a su suegro. Pero en vez de enojarse, se alegra ya que de esta forma, ambos lograron conocerse mejor. Unos días después, Tatsu y el club de amas de casa están entrenando para participar en un partido de vóley. Masa decide darles una mano con el entrenamiento, pero terminan castigándolo con pelotazos por no entrenar con entusiasmo. Por otro lado, Miku, mientras se encontraba en su trabajo, recibe la gran noticia de que uno de sus diseños será usado en una exhibición de arte. Pero hay un gran problema, y es que si los organizadores de la exhibición se enteran de que ella está casada con un ex yakuza, será malo para su reputación como diseñadora. Al día siguiente, Tatsu se da cuenta de que Miku se olvidó de llevar su diseño al trabajo. Entonces, sin dudarlo un minuto, va rápidamente a llevárselo a su oficina. Mientras él iba en su bicicleta, unos policías lo ven y notan que en su espalda lleva algo. Ellos piensan que eso que lleva es un rifle, pero en realidad es el diseño de Miku que se había olvidado en la casa. En ese momento, el presidente del clan Tenchaku, su esposa y Masa, ven por la ventana a Tatsu forcejeando con los policías y al ver esto deciden ir a ayudarlo porque piensan que Tatsu tiene planeado ir a eliminar al clan rival. Luego Miku se da cuenta de que se había olvidado su diseño y al querer ir a buscarlo se encuentra en la puerta con Tatsu, los policías y los miembros del clan Tenchaku peleándose. Tatsu le da a Miku el diseño que había olvidado y es ahí cuando todos los demás se dan cuenta de que no era un rifle. Al darse cuenta de su equivocación, todos se retiran avergonzados. Por otro lado, Miku se enoja, ya que esa situación no es buena para su reputación. Más tarde, Himawari se pone del lado de Tatsu y le dice a su madre que si el trabajo es tan importante para ella, entonces debería quedarse todo el día en la oficina. Y Miku está de acuerdo con eso y se va de la casa. Unas horas más tarde, Miku está sola en su oficina y comienza a recordar cuando ella y Tatsu habían comenzado a salir. El presidente Kikuchiro se alegra al saber que Tatsu y Miku están separados, porque de esta forma hay más chances de que él vuelva al mundo de los yakuza y vuelva a formar parte del clan. Por otra parte, las mujeres del club de amas de casa no quieren que ellos se separen, ya que si Tatsu vuelve a ser yakuza, no podrá participar en el torneo de vóley, y por eso quieren evitar a toda costa que se separen. Mientras tanto, Tatsu no quiere arruinarle la carrera laboral a su esposa, y por eso decide irse de la casa. Tatsu, al no tener donde dormir, se mete a una camioneta que casualmente le pertenece a su rival Torajiro. Ambos se espantan al verse, y luego Torajiro lo echa de su camioneta. Kikuchiro le dice a Masa que él es capaz de hacer cualquier cosa con tal de que Tatsu vuelva al clan. Hasta es capaz de convencer a Himawari para que odie a su padre. Casualmente, una de las amas de casa lo escucha diciendo eso y le avisa a la presidenta del club para evitar que Kikuchiro haga eso, ya que si lo logra, perderán a su mejor jugador para el torneo de vóley. Luego, ambos grupos se encuentran a Himawari y comienzan a pelearse por su atención. Más tarde, son interrumpidos por Masa, quien les piden que dejen de pelearse, ya que nadie sabe en dónde está Tatsu y necesitan que todos cooperen para poder encontrarlo. Por la noche, Miku comienza a recordar cómo conoció a Tatsu y desea volver a verlo. Entonces, le manda un mensaje pidiéndole perdón. Una semana más tarde, las mujeres del club de amas de casa y los miembros del clan Tenchaku siguen pensando en dónde podría estar Tatsu, ya que aún sigue desaparecido.
Luego de que todos se van de la cafetería en donde estaban reunidos, Yukari le muestra a Masa las fotos que Tatsu estuvo subiendo a las redes sociales. Entonces Masa decide mostrarles esas fotos a Torajiro para que le dé una mano y así averiguar su paradero. Torajiro, al ver las fotos, llega a la conclusión de que Tatsu tiene pensado unirse a otro clan. Mientras tanto, Miku está a punto de hacer una presentación de su diseño a unos clientes, pero antes de comenzar, les confiesa que está casada con un ex miembro de la mafia. El jefe de Miku intenta callarla, ya que los está haciendo quedar mal frente a los clientes, pero Miku continúa hablando de lo grandioso que su esposo es como persona, y que da su vida por su familia. Tras haber confesado eso, decide irse. Pero a los clientes no le molestó para nada que ella esté casada con un ex yakuza y le piden que continúe con su presentación. Al volver a casa es recibida por Tatsu, quien tiene algo importante que anunciarle. Mientras tanto, Masa les cuenta a los demás que Tatsu tiene pensado unirse a otro clan. Al enterarse de esto, todos se ponen de acuerdo para evitar que eso suceda, y así se dirigen rápidamente hacia el lugar en donde Tatsu hará el juramento para unirse al nuevo clan. Pero al abrir la puerta, ven que se está llevando a cabo una ceremonia que nada tenía que ver con los yakuza, sino que Tatsu y Miku se estaban casando por segunda vez. Al darse cuenta de esto, comienzan a disimular que se confundieron y lo felicitan por el casamiento. Y así, la boda se reanuda y todos festejan. Por otra parte, Yukari le muestra a Torajiro las fotos del casamiento de Tatsu, y aunque siempre fueron rivales, Torajiro se alegra por él. Unos días más tarde, Tatsu estaba haciendo la limpieza de la casa, cuando de repente rompe sin querer una figura de un anime que Miku aprecia mucho. Entonces, para evitar que ella se dé cuenta, entierra la figura en el patio de la casa. Al día siguiente, él va a una tienda para comprar una figura igual a la que rompió, pero se impacta al ver que cuesta la gran suma de 200.000 yenes. Y entonces comienza a quejarse en voz alta, causando que los empleados de la tienda llamen a la policía. Al llegar al lugar, uno de los policías llamado Sakai se sorprende al ver esa figura, ya que él es fanático de ese anime y sabe que es muy difícil de conseguir. Entonces, Sakai se jura a sí mismo que va a ahorrar toda la plata que pueda para poder comprarse esa figura. Tatsu se jura a sí mismo conseguir el dinero necesario para poder comprarla. Por esta razón, consigue un trabajo de medio tiempo en la cafetería en donde trabaja Yukari y así comenzar a juntar la plata que necesita. Masa, quien en ese momento se encontraba en la cafetería, le pregunta a Tatsu por qué estaba trabajando ahí, pero él no quiere que nadie sepa la razón y solo le dice que necesita el dinero. Además, también consigue trabajo en un supermercado, pero solo logra espantar a la gente gracias a su actitud de yakuza, provocando que su jefe se arrepienta de haberlo contratado a él y a Hibari, quien tampoco hace muy bien su trabajo. Mientras tanto, en la estación de policía, Sakai intenta gastar menos plata en comida y así lograr comprarse la tan ansiada figura de anime. Luego de varios entrenamientos, llegó el día en el que se jugará el partido de vóley. Las mujeres del Club Damas de Casa se asustan al ver que deberán jugar contra un equipo compuesto por yakuzas, y entonces aparece Tatsu, quien jugará para el equipo de las amas de casa. Luego de haber hecho varios puntos, Tatsu y su equipo logran ganarles sin mayores problemas. Luego de la victoria, las amas de casa le dan a Tatsu un sobre con dinero dentro. Al recibirlo, se alegra mucho ya que ahora está más cerca de comprarle la figura a Miku. Pero una de las mujeres piensa que él tiene problemas económicos y que por eso se alegró de haber recibido ese dinero. Por otra parte, Sakai, quien sigue ahorrando plata en comida, comienza a marearse y a tener alucinaciones por culpa del hambre, haciendo que su compañero se preocupe por él. Luego de varios días, Sakai y Tatsu se dirigen rápidamente a la tienda para comprar la figura, ya que ambos lograron juntar la plata necesaria, y entonces comienzan a competir para ver quién llega primero a comprarla. Pero al entrar a la tienda, ven que un señor justo terminaba de comprarla. Tras la compra fallida de ambos, comienzan a hablar y Tatsu le cuenta que él quería comprar esa figura para reponer la que le rompió a Miku.
Sakai, por otra parte, cuenta que quiere comprar esa figura porque es fanático de ese anime y que esos personajes son lo que lo inspiraron a convertirse en policía. Sakai se deja llevar por la conversación y sin darse cuenta termina imitando las poses de los personajes. Tatsu le propone que cooperen y que compartan cualquier tipo de información que consigan sobre dónde poder conseguir esa figura tan difícil de conseguir. Entonces, Sakai vuelve a la tienda para averiguar información sobre algún otro lugar en donde pueda conseguir la figura. En ese instante, aparece el encargado y le dice que hay un rumor sobre una misteriosa tienda en donde podrá conseguir esa figura. Y para encontrar esa tienda, tendrá que visitar las distintas locaciones que aparecen en el anime. Y que al encontrarla, hay que hacer las poses de los personajes para demostrar su fanatismo. Tatsu estaba a punto de confesarle a Miku que había roto su figura, pero justo en ese momento, Sakai lo llama por teléfono para contarle sobre esa valiosa información que consiguió. Ambos se reúnen a hablar sobre el tema. Entonces, Sakai le muestra a Tatsu una hoja con las poses de los personajes, ya que si encuentran la tienda misteriosa, ambos tendrán que hacer las poses frente al vendedor. Por otra parte, Tatsu le regala unas pastillas multivitamínicas a Sakai, ya que sabe que se sentía débil por la falta de comida. Cerca de ellos se encontraba el policía y compañero de Sakai, y al ver las pastillas, pensó que se trataba de alguna droga. Entonces, le avisa a su jefe sobre las supuestas actividades ilegales que Sakai estaba llevando a cabo. Al otro día, Tatsu y Sakai encuentran un lugar idéntico al que aparece en el anime. Entonces, Sakai está convencido de que ahí es la tienda misteriosa y que ahí dentro podrán conseguir la figura. Al entrar, ven a dos hombres. Entonces, Tatsu y Sakai comienzan a hacer las poses del anime, ya que ese era el requisito para demostrar su fanatismo hacia el vendedor. Los dos hombres los miran sorprendidos sin entender qué está pasando. Tatsu y Sakai abren los maletines de los hombres pensando que ahí dentro encontrarían la figura, pero uno de ellos estaba lleno de dinero y en el otro había droga. Es ahí cuando se dan cuenta de que en realidad estaban en presencia de una operación ilegal. Entre los dos consiguen suprimir a los traficantes y en ese momento entran el compañero de Sakai junto con el jefe de la policía y al verlo a Sakai capturando a los delincuentes se arrepienten de haber sospechado de él. Tatsu vuelve a su casa frustrado, ya que la tienda misteriosa fue solo un rumor. Y al ir al patio, ve que Masa encontró por accidente la figura rota que estaba enterrada. Miku al ver eso, desata su furia en Tatsu. Una tarde, Tatsu recibe la llamada de una profesora, quien le dice que Himawari había golpeado a uno de sus compañeros de la escuela. Al otro día, lo llaman por teléfono unos policías, diciéndole que vaya a buscar a su hija, ya que había faltado a la escuela y se encontraba dando vueltas cerca de la estación de policías. Miku culpa a Tatsu de malcriar a Himawari, porque nunca la castiga como se merece, y por su falta de firmeza como padre, Himawari comenzó a tener ese comportamiento rebelde. Miku le pide ayuda a Masa para que intente averiguar por qué Himawari se comporta así. Himawari confía en él y le cuenta su situación. Ella siente que Tatsu no la quiere porque nunca la castiga ni la reta como haría cualquier otro padre biológico. En ese momento, Miku, quien estaba escondida escuchando la conversación, aparece para decirle a su hija que se equivoca en su forma de pensar y que va a demostrarle que Tatsu realmente la quiere como si fuese su propia hija. Mientras tanto, Tatsu se encontraba haciendo las compras y es interrumpido por Hibari, quien advierte que tenga cuidado, ya que los miembros de un antiguo clan llamado Watase volvieron a la ciudad y podrían atacarlo en cualquier momento. Tras haber terminado de hacer las compras, recibe un llamado de Yukari, quien le pide ayuda desesperadamente. Él se apresura a ir hacia la cafetería y al llegar se encuentra con que todo el lugar está destruido y que Yukari y el encargado están heridos. Ella le dice que un grupo de yakuzas entraron y destruyeron todo y que además los obligaron a darles la dirección en donde vive Tatsu. Luego de que Tatsu se va de la cafetería, Yukari y el encargado festejan, ya que es todo un plan ideado para que Himawari vea lo importante que es ella para Tatsu.
Él va rápidamente hacia su casa en busca de Himawari, ya que piensa que pudo haber sido secuestrada por esos yakuzas que habían vuelto recientemente a la ciudad. Al no encontrarla en la casa, sale a buscarla a un parque y las mujeres del club damas de casa le dicen que vieron a Himawari caminando con un yakuza rubio y vestido con un traje blanco. Esto le hace pensar que su rival Torachiro la secuestró y se dirige rápidamente a su puesto de comida para pelear contra él. Luego de un intercambio de golpes, Torachiro le dice que es todo malentendido y que él no tiene nada que ver con la desaparición de su hija. Tatsu llega a la conclusión de que los únicos sospechosos que quedan son los yakuzas del clan Watase. Entonces, sin dudar ni un segundo, se dirige hacia la base de sus enemigos. Pero entonces recibe una llamada de Miku diciéndole que Himawari se encuentra bien y que podrá encontrarse con ella en el parque. Al llegar al parque, Miku está a punto de explicarle que todo fue planeado por ella misma, pero en ese instante alguien se lleva al auto de Miku junto con Himawari, quien se encontraba dentro del auto. Eso no era parte del plan, convirtiéndose así en un verdadero secuestro. Tatsu recibe una llamada de los secuestradores, amenazándolo que si quiere volver a ver a su hija, podrá encontrarla cerca de las montañas, en las afueras de la ciudad. Él se dirige hacia allá rápidamente. Al ver a Himawari, Tatsu se prepara para pelear contra el clan Watase, y además les dice que es capaz de arriesgar su vida por ella. De repente, aparecen los responsables del secuestro, que resultan ser el presidente Kikujiro y Hibari. Ellos decidieron hacer eso porque sabían que el plan de Miku no iba a ser suficiente, y crearon ese plan sin que los demás se enteraran. Tatsu le dice a Himawari que es muy importante para él, logrando que ambos puedan entenderse mejor. Espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.